Hermanos y hermanas, reciban un cariñoso saludo. Damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos la oportunidad de reunirnos, adorar, alabar el nombre del Señor, darle gratitud por lo que Él representa para nuestras vidas. Y en esta hora deseo invitarle a que pueda abrir su Biblia para que entremos a escudriñar aquello que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. La palabra del Señor la vamos a estar leyendo ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del verso 29 en adelante. Le invito a que abra su Biblia y nos disponemos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón haría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Palabra del Señor. Les invito a que podamos orar. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos, Dios, porque podemos tener acceso a ella. Y en esta hora, Señor, nosotros anhelamos que tú hables a lo más profundo de nuestras vidas. Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos que ella, Señor, nos enseñe, nos corrija, nos prepare, Señor, nos instruya de tal manera, Señor, de poder ser hombres y mujeres efectivos en el reino. Padre, que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas. Amado Dios, anhelamos en esta hora lo que el Espíritu Santo ha de hablarnos a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús hablando acerca de los últimos tiempos. Muchas voces se han levantado en esta hora, en este tiempo, hablando acerca de esto, de los últimos tiempos. Y algunos se han aventurado a decir que estamos a las puertas de los últimos tiempos. La palabra del Señor nos habla claramente de que es de sola potestad el día y la hora en que va a venir el Señor, es de solo conocimiento del Padre, de nuestro Dios. Y todo lo que podamos decir de esto tiene que estar sujeto siempre a lo que la palabra del Señor dice
y no a lo que nosotros podamos estar interpretando, porque podemos llevar a la gente a cometer errores. Hay personas que en este tiempo se han aventurado a determinar fechas y esto trae confusión al pueblo. Hay voces que se levantan que son alarmistas, y no estoy hablando de ninguna manera de no darle la importancia a la venida del Señor, pero una cosa es estar viviendo señales y otra es determinar tiempos. Y hoy estamos viviendo señales y la palabra así lo refrenda en esta hora. ¿Cuánto anhelamos la venida del Señor? ¿Cuánto deseamos la venida del Señor? Hay una palabra expresada en la Biblia tan solamente una vez, y esa dice, esta palabra es Maranata. Maranata significa el Señor viene. El Señor viene, Maranata. Y Maranata es una palabra que viene del griego y a su vez viene de la raíz aramea y que expresa esta expresión, el Señor viene. Y hay de llamarnos la atención que solamente una vez está citada en con exactitud, citando la palabra exacta, Maranata, está ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 16, verso 22, donde el apóstol Pablo escribe y dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Maranata, dice él, el Señor viene. Maranata es una expresión que la antigua o primitiva iglesia, los hermanos de la primitiva iglesia, usaban como saludo. Cuando ellos se encontraban, el saludo era Maranata, el Señor viene. ¿Y cuánto estamos nosotros en este tiempo hablando de la segunda venida del Señor? ¿Cuánto la iglesia está expresando acerca de la venida del Señor? ¿Cuánto la iglesia está anhelando acerca de la venida del Señor? ¿Queremos realmente que el Señor venga? ¿Anhelamos la venida del Señor? Y una última pregunta: ¿cuán preparados estamos para la segunda venida del Señor? ¿Tenemos la certeza, de acuerdo a la palabra, que el Señor vendrá por segunda vez? La pregunta es: ¿cuán preparada está la iglesia? ¿Cuáles son los preparativos que la iglesia está haciendo en este tiempo para la venida del Señor? Hay una palabra que quiero compartir en esta hora y que tiene que ver con la segunda venida. El Señor viene. Esto suena como una advertencia para los que no creen. Esto suena como un llamado a atención para aquellos que son incrédulos. Pero también esta expresión es una afirmación para todos aquellos que creemos en el Señor y que anhelamos esa segunda venida. Nosotros encontramos en la carta que hacen que están citadas ahí, escritas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, donde ellos hablan de la segunda venida del Señor, que el tiempo está cerca, que somos peregrinos, que estamos de paso y que vendrá el tiempo en que nos reencontraremos con el Señor, dicen ellos. Iglesia, siento que estamos tan comprometidos, estamos tan embuidos en lo que es el hacer, el planificar, el valorar los tiempos que estamos viviendo ahora, y que no hay un anhelo expresado de la segunda venida del Señor. ¿Qué más que la iglesia en la que deba estar expresando esta segunda venida? Siento que se predica poco acerca de la segunda venida del Señor. Siento que se expresa poco, se enseña poco de la segunda venida del Señor. Y cuando le hablamos a la gente de afuera, le hablamos del Señor, pero acotado a la realidad de este tiempo, de esta hora, de este mundo, y no en la proyección venidera de lo que será el encuentro con el Señor. Ese es el mensaje de la palabra.
Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje de esperanza que Jesús le dejó a sus discípulos, y los discípulos se sostuvieron por todo ese tiempo de lucha mientras peregrinaban en esta tierra, se sostenían en el hecho, en la convicción plena de que el Señor vendría nuevamente. En el libro de Mateo, capítulo 25, hay una palabra que tiene que ver con la venida del Señor, que está dentro del mismo contexto, pero ahora el Señor expresa esta palabra en forma directa, aludiendo a la iglesia, a la preparación de los creyentes. Dice en Mateo capítulo 25, voy a leer del versículo 1 y comienzo a explicarlo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces, la expresión entonces tiene que ver con un contexto del capítulo anterior, capítulo 24, donde el Señor está hablando de la segunda venida. Y luego de estar hablando de esta segunda venida, ¿cómo serán las señales? ¿Cómo será el comportamiento de los elementos naturales para mostrar esas señales que vienen como preparación a su venida? Él dice ahora: entonces, el reino de los cielos será semejante. El Señor siempre busca el expresarnos las verdades del reino a través de cosas que nosotros podemos entender de mejor manera. Dice: será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice, aquí habla de 10 vírgenes, y luego el verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo. Las cinco vírgenes sensatas representan, aquí está representado, a los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Luego las insensatas, las 5 restantes, representan a aquellas que saben de la segunda venida del Señor, pero no se han preparado. Dicen tener la esperanza de la segunda venida, pero ellos con su acción no se han comprometido con el señorío de Cristo, no han convertido sus corazones, no ha habido arrepentimiento, y por lo tanto tampoco hay presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esto es elemental, esto es básico, esto es tremendamente trascendente. Lo que hace la diferencia entre un creyente, un discípulo genuino del Señor, y uno que tan solamente tiene el conocimiento, pero no tiene la transformación, es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo viene por arrepentimiento, viene por reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad de cambio, y ese cambio lo hace la persona del Señor Jesucristo y nos sella con la presencia del Espíritu Santo. Las insensatas, dice el verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, no tomando consigo el aceite. Aquí encontramos que hay 2 elementos que están repetidamente en estos versos que estamos leyendo: lámparas y aceite. Las lámparas representan la vida del creyente, la profesión de fe, el actuar en el reino. Y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, cuando hablamos de lámpara y aceite, estamos hablando de la vida del creyente, de su profesión de fe, de su actuar en el reino. Y el aceite, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Una lámpara sin aceite es tan solamente un elemento ornamental, un elemento que fue creado con un determinado uso, pero sin el aceite no cumple esa labor. Solamente queda como un elemento inservible. Es la presencia del aceite en la lámpara la que logra completar el diseño para la cual fue creada.
logra dar el fruto completo de cuando se pensó en hacerla. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es lo que realmente da el valor, el potencial de el diseño de Dios en esa persona que ahora tiene a Jesucristo y que ahora tiene la persona del Espíritu Santo. Dice verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lámparas y aceite juntas. Separada la lámpara del aceite no tiene sentido, no funciona. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente, dice la palabra, con las lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Mira, esto es de llamarnos la atención. Verso 5. Y tardándose el esposo, cuando habla de tardarse el esposo, es el tiempo entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento. El tiempo, la tardanza, es el tiempo transcurrido entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. Es el tiempo de espera. Y dice la palabra que estas cabecearon. Usted sabe cuando las personas tienen sueño, cuando estamos agotados, comenzamos con una somnolencia y comenzamos a cabecear, ¿cierto? Y finalmente se durmieron. Esto nos habla no de 5 sensatas o de 5 insensatas, nos habla de todas ellas. Por lo tanto, esta palabra nos está manifestando una idea de que a primera vista las sensatas y las insensatas son todas iguales. Si tú vas a la iglesia, tú te vas a encontrar en apariencia que todas las personas son iguales. Tú las pones delante, las ves a ellas, ves su actuar y en apariencia son todas iguales. Pero la diferencia está en su interior, en que unas tienen la presencia del Espíritu Santo y las otras no. Pero externamente, en apariencia, son todas iguales. Y esta palabra nos está mostrando esto, de que en esos tiempos, en los últimos tiempos, van a haber personas que se ven iguales. Incluso tienen su actuar muy similar. Pero el fundamento, lo que hay en su interior, no es lo mismo. Esto me hace recordar cuando el Señor Jesús habla de aquellos que le llamaban Señor, Señor. Y Él le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, hicimos sanidades. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En apariencia eran personas que estaban haciendo lo correcto. En apariencia eran personas que estaban trabajando para el reino. Pero finalmente, ¿te acuerdas como nos dice la palabra? Lo que ellos estaban haciendo eran obras muertas. ¿Por qué? Porque no tienen la persona del Espíritu Santo. No están en obediencia al Padre. Y este verso nos habla de que todas se quedaron dormidas. Y esto nos está hablando de la humanidad, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza, aquellos que han sido transformados por la persona de Jesucristo el Señor, ahora son lámparas en cuyo interior está la persona del Espíritu Santo. Y eso marca la diferencia. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. El esposo es Cristo. El esposo es Cristo. Cuando aquí la palabra está haciendo referencia al esposo, el esposo es Cristo. Y la esposa, la iglesia, ha de anhelar la venida del esposo. La iglesia ha de estar preparada para esa segunda venida. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. El tiempo se había cumplido. El tiempo de espera se había terminado. Las que estaban cabeceando, las que estaban durmiendo, estas 10 vírgenes, son despertadas por un clamor, por un grito.
Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Habían estado en espera, en el lugar adecuado esperando, pero son sorprendidas ahora porque se habían dormido. Y le despierta el clamor de que el esposo viene, le despierta el grito de que el esposo ha llegado. Y ellas, sin previo aviso, se ven sorprendidas de que el esposo llega. Es interesante esto. La iglesia sabe de la segunda venida de Cristo. La humanidad sabe de la segunda venida de Cristo. Al igual que estas 10 vírgenes, hay algunos que se han apercibido, están preparados para esa venida. Y otros, teniendo el conocimiento de esa segunda venida, solamente lo tienen como conocimiento, solamente lo tienen como un evento del cual se habla por mucho tiempo y que aparentemente eso se ha vuelto añejo, se ha vuelto repetido, pero no pasa nada. Es como el cuento de Pedrito y el lobo. Pero si la palabra del Señor está declarando que el Señor vendrá, la palabra del Señor se cumplirá. Estas mujeres estaban en el lugar esperando la venida del Señor, esperando la venida del esposo, pero se durmieron y fueron sorprendidas. Ya decía el capítulo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron, despertaron de ese sueño. La voz, el clamor era de que el esposo había llegado. Y van y preparan, se levantan y comienzan a arreglar sus lámparas. Pero he aquí la situación dramática. 5 de ellas tenían sus lámparas y el aceite, mas las otras 5 tenían sus lámparas, pero no tenían el aceite. Las insensatas al ver esta situación dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos, convídennos, dame un poco de tu aceite, le dice. Las insensatas, a las que tenían el aceite, estaban en el lugar correcto, estaban a la hora correcta, estaban esperando a la persona, al esposo. Pero la diferencia estaba en que ellas no estaban preparadas. Mis hermanos, y esto me hace reflexionar en el hecho de que en este tiempo hay gente que está en la iglesia, convive con nosotros, adora al Señor, cumple las liturgias dentro de la iglesia, pero la pregunta es si en su interior está el aceite, si en su vida está la presencia del Espíritu Santo. Y en esto es muy importante que reflexionemos en esta hora, porque la palabra nos apunta en esa dirección. La palabra nos está llamando la atención, la palabra nos está llamando a reflexionar en esto. Mi estar en la iglesia responde tan solamente a una rutina ya incorporada a mi vida, o realmente yo soy una persona nacida de nuevo, nacido de nuevo. Soy una persona que ha tenido un encuentro genuino con Jesucristo el Señor, y ese encuentro genuino ha determinado cambios en mi vida, y ese mayor cambio es la presencia del Espíritu Santo incorporado en mi vida. Todo lo demás sobra si la persona del Espíritu Santo no está con nosotros. Todo lo que representa la lámpara, lo que representa nosotros, no tiene sentido, simplemente va a ser un elemento decorativo.
va a ser un elemento que va a estar en un lugar, pero no cumpliendo la función, la tarea para el cual fue diseñado. Y nosotros fuimos diseñados por el Señor para que la persona, el Espíritu Santo, hiciera habitación en nosotros. Y todo el fruto que viene por la presencia del Espíritu Santo es la que honra, la que glorifica al Señor. Es necesario considerarlo. En cuanto a la preparación, estar en el lugar, estar a la hora, estar para el evento, pero no estar preparado. Son cosas diferentes. Y esto, cuando estaba preparando la palabra, me vino un recuerdo de que una experiencia que uno la mira a la distancia. Ahora yo la miro a la distancia, es una anécdota, pero cuando estuve ahí en el lugar, fue una experiencia realmente triste. Realmente triste. Viajábamos un grupo de pastores a Brasil. Y uno de los que organizó el viaje, un hermano, él sacó los pasajes de todos, hizo las reservas. Y cuando llegamos ahí al aeropuerto y teníamos todo preparado, todos con nuestras maletas, éramos 5 los que viajábamos. Cuando llegamos ahí, y tenemos que pasar nuestros cédulas de identidad, él la pasa y se la rechazan porque la suya estaba vencida. Y no pudo salir. Tenía sus maletas, tenía el pasaje, estaba la hora ahí, el avión estaba esperando, en Brasil lo estaban esperando, pero no pudo viajar. ¿Por qué? Porque su carnet estaba vencido. Estaba en el lugar correcto, estaba a la hora correcta, estaba para la cita adecuada, pero no estaba preparado. Y esto tenemos que reflexionar. La palabra del Señor nos está hablando en esta hora de un tiempo que viene y un tiempo que se va a cumplir. Y este es el tiempo de la preparación. Hoy aún tenemos tiempo para prepararnos. Aún tenemos tiempo para echar mano del aceite y tenerlo disponible para llenar nuestras lámparas. Mas las prudentes, cuando las insensatas les pidieron el aceite, las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Cuando las insensatas se vieron que no tenían aceite, ¿qué hicieron? Recurrieron a las demás para que le convidaran el aceite. ¿Y cuál fue la respuesta de estas? Fue: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Le está diciendo: mira, si yo te convido de mi aceite, no tan solamente te va a faltar a ti, sino que me va a faltar a mí. Esto está hablando de que nuestras lámparas tienen que estar llenas completamente de aceite. Esto está hablando de la llenura de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ellas estaban pidiendo que le convidaran una parte del aceite, y la respuesta de ella es: nos va a faltar no tan solamente a ustedes, sino que nos va a faltar también a nosotras. Y esto habla de llenura. La lámpara tiene que estar completamente llena de aceite. Nuestras vidas tienen que estar llenas completamente de la persona del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser como vasos rebosantes, llenos. Cuando estamos llenos, rebosantes, cuando estamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, completando todo nuestro ser, es cuando estamos representando de la mejor manera el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo está llenando todo, está controlando todo. Fueron egoístas estas vírgenes
que tenían el aceite? No. Y en esto quiero que reflexionemos también. Va a llegar el tiempo en que va a haber gente que va a venir a golpear nuestras puertas y nosotros no vamos a poder abrir nuestras puertas. Hoy podemos nosotros abrir las puertas y convidar el aceite. Hoy podemos compartir la palabra. Hoy podemos enseñar. Hoy podemos orar por la gente. Pero llegará el momento, como en los días de Noé, que iban ya cuando el arca fue sellada y cuando ya comenzó a subir los niveles del agua, fueron a golpear el arca, aquellos que se burlaban, aquellos que se mofaban de Moisés, de Noé, se me cruzaron los héroes, de Noé, fueron a golpear el arca y ya no era el tiempo para abrir el arca. Estas vírgenes van a pedirle aceite y no era tiempo para pedir. No era tiempo para compartir. Ya el esposo estaba a la puerta, ya la hora había llegado. Hoy es el tiempo de la preparación. Hoy es el tiempo de hacer provisión. Hoy es el tiempo de compartir la palabra. Hoy es el tiempo de orar. Pero llegará el momento en que ya no será posible. Pero mientras ellas iban a comprar, fueron a comprar, mira, esto habla de que ellas realmente en la hora en que el esposo llega, ellas son estremecidas. Ellas saben que se cumplió el momento, se cumplió la hora, pero no estaban preparadas y van desesperadas, parten a comprar. Y mientras iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. El esposo tomó a aquellas que estaban preparadas. El esposo tomó a aquellas que estaban apercibidas con el aceite y entraron. Después vinieron aquellas que fueron a comprar, las otras vírgenes. Señor, Señor, ábrenos. Hay un tiempo de preparación para hacer la provisión. Y ellas no lo hicieron. Mas él, el esposo, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta palabra es dura. Esta palabra es dura. Pero como es una palabra anticipada a los tiempos, esta advertencia dura nos da la oportunidad de poder reaccionar, de poder hacer los preparativos, de que si no lo estamos haciendo ahora, es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de reaccionar y prepararnos. Él les dice, el Señor reconoce a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y no hace acepción de personas. Hoy es el tiempo de la aceptación. Hoy es el tiempo en que el Señor está llamando a tu puerta y diciendo: yo quiero tener una comunión contigo. Yo quiero habitar en tu vida. Hoy es el tiempo. Pero acá el Señor ahora nos está enseñando el tiempo venidero, el tiempo en que se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad. Solamente entrarán aquellos que tienen el sello de la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que tienen su lámpara llena con el aceite, con esa presencia del Espíritu. Finalmente, el Señor termina diciendo en esta palabra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, velad. Velar es estar atentos, vigilantes, estar en una constante vigilia, en una constante atención a que el tiempo del Señor va a venir y no te descuides. Esas 5 insensatas se descuidaron. Ya lo dijimos, estaban en el lugar, sabían de la venida, tenían la lámpara, pero no tuvieron el aceite. El Señor nos está hablando en esta hora.
de que hay un tiempo anunciado, hay un tiempo que se va a cumplir, hay una hora, un reloj cronológico que está avanzando, el reloj de Dios, y en su momento llegará la hora del cumplimiento de las profecías, de la palabra, de la promesa del Señor, que vendrá por su iglesia. Pero no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. La pregunta que hago nuevamente: ¿cuánto anhelamos la venida del Señor? ¿Cuánto estamos, iglesia, anhelando la venida del Señor? ¿Y cuánto es lo preparado que estamos? Iglesia, ¿cuánto es? ¿Cómo es tu preparación para la segunda venida del Señor? Ese tiempo ha de venir. Y hoy el Señor en su palabra nos está hablando de que ese cumplimiento se va a dar. Y ese cumplimiento nos va a sorprender. Nadie sabe ni la hora, ni el día en que el Señor ha de venir. Pero ¿cómo ha de sorprendernos eso? ¿Con nuestras lámparas llenas de aceite o nuestras lámparas vacías? Que esta palabra pueda permitir si tenemos nuestras lámparas llenas con aceite, seguir atentos de manera que ese aceite no falte. Seguir perseverando, seguir trabajando, seguir en vigilia para que el aceite no falte en nuestra vida, para que la persona del Espíritu Santo no falte en nuestras vidas. Y usted que está escuchando, mi hermano, mi hermana, si hay dudas en su corazón, si esta palabra le provoca a usted el pensamiento de poder confirmar certeramente si está preparada, si está preparado para la venida del Señor, es el tiempo que incline su vida delante del Señor y presentarse ante Él en un genuino arrepentimiento. Lo demás son obras muertas, dice la palabra del Señor. Es solamente la presencia del Espíritu Santo, el aceite llenando nuestras lámparas, lo que va a hacer la diferencia entre los que son sensatos y los que son insensatos, en los que son verdaderamente hijos de Dios o aquellos que solamente son un ornamento en medio del pueblo. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar en esta hora. Señor, tu palabra es muy clara en esta hora. Tu palabra, Señor, nos lleva a tomar decisiones. Nos llama a tomar decisiones, Señor, y que son decisiones que son trascendentales. Decisiones que tienen que ver con la eternidad. Señor, nosotros estamos de paso en esta tierra, nosotros somos peregrinos. Llegará el momento en que tenemos que partir, si es que tu segunda venida no nos sorprende en este lugar. Pero para lo uno y para lo otro, Dios, tu palabra nos habla de que tenemos que estar preparados. Y la preparación, Señor, es tan sencilla como tú la has establecido. Presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Y la presencia de tu Espíritu Santo está determinada por el reconocimiento de cada uno de nosotros, de tu persona como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, nos inclinamos ante tu señorío. Nos inclinamos ante tu potestad. Nos inclinamos con reverencia ante ti, ante el único nombre dado a los hombres. Es un nombre dado que está por sobre todo otro nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Jesucristo el Señor, te damos gracias por la persona del Espíritu Santo.
Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias por la palabra y les invito en esta hora a poder compartir una alabanza más al Señor y nos reencontramos el próximo jueves y mientras tanto en estos días que el Señor les bendiga. Oh,